Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas Podcast. Estoy con mi hermana Maylili y yo, Bubo. Entonces vamos a tocar el tema sobre los encantos o los encantamientos. Que principalmente dicen que los encantamientos se dan en las montañas, bosques, cuevas y también si te enamoras y no eres correspondido. Por Sí, eso en el hay que amor, tener mucho en cuidado. los cerros, en los amigos, en todas partes están los encantamientos. Pero donde yo más escuché es allá en los pueblos de México, en los pueblos pequeños, porque en las grandes ciudades ya no creo que crean en eso, porque como ya está muy poblada las grandes ciudades, ya no pasa ese tipo de cosas. Eso solo pasa allá en los pueblos pequeños de México, Guatemala, El Salvador, todo Centroamérica. Yo creo que creen todo eso de los encantamientos. ¿O tú qué opinas? Sí, y más en los pueblos rurales. De hecho, sí hay muchas historias y de hecho se da más, he escuchado más que en la parte del sur Sí. de México. De hecho, he escuchado que en Mérida, Yucatán, existen los aluches, que son una especie de enanos, ¿sí? De personas pequeñas, tipo personas pequeñas. Son como los duendes, sí. Pero son diferentes a los duendes. Entonces, por ejemplo, también creo que es en Honduras o si es El Salvador, existe la leyenda del cipitío, de una criatura también que encanta a los hombres y a las mujeres y los vuelve como locos. Pero en la parte de México de donde nosotros somos, mis abuelos decían que en los cerros es donde más se daban los encantamientos. Cuando tú pasabas, como él nos contaba, cuando ellos pasaban tiempo atrás, pasaban, porque los caminos rurales pasaban por ahí, entonces era la única forma de llegar a otro pueblo. Y ahí es donde sucedían los encantamientos, se les aparecía a lo mejor una mujer o una persona que ellos conocían, y se ponían a platicar, y al darse cuenta que no eran, ya era demasiado tarde, pues ya regresaban al pueblo o a la casa ya locos y sin saber. Por ejemplo, si a ti te pasa eso, estás en un encantamiento, te encantan. Allá pueden pasar, según tú sientes que pasan minutos u horas, pero en realidad han pasado días, incluso años. Cuenta, por ejemplo, la leyenda, bueno, en mi pueblo se escuchaba mucho, los ancianos siempre decían, nunca se enamoren sin ser correspondidos. Siempre nos decían que teníamos que cuidarnos de alguien al que le gustábamos y pues a nosotros no nos gustaba, porque de repente esa persona se obsesiona con nosotros o nosotros nos obsesionamos con alguien. Y como tú te la pasas pensando en esa persona y obvio esa persona no quiere nada contigo y tú vas, por ejemplo, en los pueblos se acostumbran mucho ir a pastorear ovejas, ir por agua, ir por leñas, y pues allá dicen que hay portales, se abren portales, hay diferentes dimensiones y también las montañas tienen dueños. Entonces ellos se presentan o sea, te atraen con tu comida favorita, con el aroma de tu comida favorita, con un aroma que a ti te guste, de hecho ellos saben lo que a ti te gusta, saben cómo atraerte hacia ellos. Entonces, pues ellos se presentan como la persona a la que tú estabas pensando, en ese amigo, esa amiga, ese novio, ese amante, o una persona pues a la que a ti te guste, y pues te puede seducir, o te pueden llevar, o pueden decirte que vamos a comer, o vamos a algún otro lugar. Incluso cuentan que pues hasta tienen intimidad, pues
Por ejemplo, allá mis abuelos en mi comunidad, en mi pueblo, decían que el diablo, ellos así lo decían, el diablo se puede presentar en distintas formas y te puede engañar, y es eso el encantamiento, que te pueden seducir o engañar tú con la persona con la que estás enamorado. Por ejemplo, esta historia me contaron ellos que había un muchacho que le gustaba una mujer. Ujú. Entonces él siempre bajaba al camino a verla, porque ella iba al mercado, a la plaza le dicen allá, iba al mercadito y regresaba con sus cosas, con una canasta con muchas cosas. Entonces él bajaba y le preguntaba si le podía ayudar, ¿te puedo ayudar con las cosas? Y ella le decía que no, que por favor se alejara, que no quería platicar con él. Y así mucho tiempo el hombre la llegaba a ver, pues, y la quería ayudar con las cosas, porque se acostumbra a ir un día específico a comprar las cosas a otro pueblo, un pueblo más grande. Entonces él ya sabía que ese día iba a pasar ella, la bajaba a esperar, pero ella no, pues no lo aceptaba, no lo rechazaba, y él intentaba eso siempre. Y un día dice que él se fue, se alistó como siempre, se cambió todo y se fue a esperar a la muchacha. Y cuando la vio de lejos, pues bajó al camino y se acercó hacia ella y le dijo: oye, ¿te puedo ayudar? Pues quisiera platicar contigo. Y la muchacha le dice que aceptó, le dio las cosas, y él se asombró, pues, porque era la primera vez que ella le correspondía. Entonces se fueron platicando. De él estaba enamorando, pues, a la muchacha, de que le gustaba y todo eso. Y se fueron platicando hasta, yo creo, hasta la casa, porque así cuentan mis abuelos, que la llevó hasta su casa. Se despidieron y vio el hombre cómo se metió a la casa, abrió la puerta normal, con normalidad, entró, cerró la puerta, y entonces él se regresó, pues, a su casa. Y muy contento le platicó a sus papás que por fin la muchacha le había hecho caso. Y así quedó esa noche, cenaron, se fueron a dormir todos. Y al día siguiente, cuando era el día del desayuno, porque como allá se acostumbra ir a trabajar muy temprano, todos bajaron a desayunar, perdón, y él no bajaba. Entonces los papás, pues, se dieron cuenta y le llamaban: ven a comer, por su nombre, ven a comer. Y no, nada que gritaba o respondía, pues. Se fueron a ver y ya el hombre ya estaba loco, ya completamente perdido, que estaba hablando solo. Y así le encontraron en la cama. Entonces los papás ya sabían, pues, que podía hacer un encantamiento. Se fueron a preguntarle a la muchacha hasta donde vivía. Llegaron, tocaron la puerta y salió el papá de la muchacha y le preguntaron: oiga, su hija estuvo con nuestro hijo ayer platicando, y ellos querían hablar con la muchacha. Entonces salió la muchacha y le dijo que no, que ella ese día no había salido, que se quedó en la casa. Y dijeron ellos: pues no, pues fue un encantamiento, el diablo se le presentó, o otra criatura más, y ya. Y lo llevaron ellos, los familiares del muchacho, lo llevaron a hospitales, y después al final lo llevaron con un brujo, y solamente así se pudo curar. Con un brujo se quitó el encantamiento y volvió a ser normal. Y el señor hizo su vida, se casó y todo, pero ya con otra persona, pues. Pero ¿y qué pasó si fue un encantamiento? Fue el diablo, ¿no? Dicen que fue el diablo, porque allá dicen que el diablo es el que toma varias formas, y se presentó en la forma de la muchacha. De tanto rogar, pues, el hombre a la muchacha que por favor le hiciera caso, y el diablo dicen que escucha todo lo que tú haces, escucha y te está viendo. Entonces se presentó en la forma de ella. Sí. Para poder ganarse. Para poder ganarlo. Y
y perderlo. Sí, porque sí, el hombre se quedó loco de la noche a la mañana, se quedó loco. Sí. Ujú. Sí, igual, por ejemplo, hay otra historia que se cuenta mucho en el pueblo, que, bueno, antes en los pueblos se acostumbran ir se acostumbra mucho la cacería, pues, ir a cazar, También. porque pues allá sí se come Pero yo creo que ya, ahorita ya no mucho. No, ahorita No, ya ahorita no, ya pues no. es una leyenda. Hace tiempo que sí se Sí. hacía. Practicaban eso. Sí, mucha gente iba de cacería. Entonces cuentan que el vecino de mi tía iba mucho de cacería, pues, y cuando iba de cacería regalaba todos los animales que traía a los vecinos, repartía carne. Y era de costumbre, por ejemplo, el día sábado se iba de cacería y el día domingo les repartía a todos carne. Pero pues ellos ya estaban acostumbrados, pues. Y de repente un fin de semana pues se fue y al siguiente día llegaron los familiares pues a avisar de que fueran a buscarlo, de que ayudaran a buscarlo, que porque se había perdido el señor. Se había perdido, que no había llegado pues de la cacería. Entonces la gente comenzó a alarmarse y comenzaron a buscarlo por donde él acostumbraba ir a cazar. Y pues no había rastros, nada, absolutamente nada, ni sus herramientas que utilizaba, nada. Entonces la gente pues sacaron sus conclusiones de que a lo mejor se había ido con alguna mujer o a lo mejor con los amigos, pero el señor no bebía. Sí. Entonces decidieron esperar. Pasó una semana completa. Mucho tiempo, una semana. Mucho tiempo, Entonces ellos decidieron ir a un brujo porque es lo más común de los pueblos en ese tiempo, yo creo, o no sé si. Sí, sigue con las tradiciones. Entonces decidieron ir a un brujo y el brujo les dijo que él había sido encantado y que tenían que esperar sin nada más. ¿A que regresara? No podían hacer nada, él no podía hacer nada más que esperar, pero él estaba canalizando de que él estaba vivo aún. Pero ¿qué tenían que esperar? ¿A que regresara? A que regresara, tenían que esperar a que regresara. Entonces la familia se sintió más tranquila porque pues les habían dado por lo menos una esperanza. Y pasó otra semana más, o sea que el señor se extravió 2 semanas. 2 semanas. Y de repente el señor llegó normal, como siempre. Que llegó y que le dijo a la señora, a su esposa, oye, adivina qué me pasó. Me fui por la montaña tal y de repente yo vi a un venadito. De hecho ahí casi no hay venados, pues, y que él se sorprendió. Y que él siguió al venadito con la esperanza de que iba a comer carne de venado. Siguió al venado, el venado se introdujo más a la montaña y él seguía detrás del venado. Y de repente el venado cayó en un borde. Y él dijo, pues aquí lo tengo. Y él se fue y brincó el borde y de repente como que cayó hacia la nada. Y de repente él se sorprendió porque pues se fue como a un lugar que nunca se imaginó que estaba ese lugar, pues simplemente era un borde en ese momento. Y de repente comenzó a ver una lucecita pequeña de colores, que esa lucecita estaba girando alrededor de él. Y él pues prendió su lámpara, su linterna, y lo alumbró y vio a un ser alto, delgado, pero supuestamente era de todos los colores. ¿Como el arcoíris? Sí, no. Sí, que tenía muchos colores en su cuerpo. ¿Como líneas o colores? Puntitos, muchos puntitos de colores en todo su cuerpo. Y que ese ser llevaba como un pico acá, como un unicornio, que acá era la lamparita que él comenzó a ver. En ese momento él se asustó y él quería correr, pues, pero como que no hallaba el camino hacia dónde ir. Ya no estaba al borde, desapareció por completo el lugar donde él... Como que apareció en otro lugar. Sí, era otro lugar diferente. Y entonces él lo detuvo y le dijo que no tuviera miedo. Y le dijo que él solamente le quería pedir un favor. Y que si él le cumplía ese favor, pues lo iba a dejar ir. Y si no, pues él se iba a quedar ahí para servirlo a él. Y entonces él
pues paró valor y le preguntó que pues cuál era ese favor, con tal De de irse, regresar sí, de con su regresarse. familia. Y ese ser le dijo que él no tenía, para empezar, que él no tenía derecho de ir a cazar a sus animales, porque son pertenencia de él, Como si fuera él el cuidador o el dueño. el dueño de los animales, De los que él le animales. dijo que era el dueño de los animales y que él no tenía ningún derecho de ir a cazar a sus animalitos. Y él pues se sorprendió y que él le dijo que él no sabía pues esa información. Entonces que él le dijo, mira, vamos a hacer un trato, yo te voy a dejar ir, pero con una condición. Tú me tienes que entregar a tu hija, a una de las que más tú quieras. Y cuando tú te vas a ir al otro plano, vas Sí, a venir a esta ciudad. Y que dice que lo llevó, lo introdujo más hacia adentro y le enseñó una ciudad muy bonita. Dice que era una ciudad grande, lujosa, muy, muy, muy bonita. Y que le dijo, mira, todo esto va a ser tuyo, pero pues si tú me entregas a tu hija. Y si tú aceptas. Pero obvio, él estaba diciendo que él se podía ir si les entregaba a su hija. Ajá. Y si pues aceptaba también, pues. Ajá. Entonces él aceptó con tal de regresar con su familia, pues. Y él no sé, como que no lo tomó tan en serio, pues. Y ya, él se fue y prometió que ya no iba a volver a cazar a los animales. Y dice que él le dijo, ok, sube el borde y pues ya vas a estar afuera. Y que él se quedó sorprendido que cuál borde, pues. Y avanzó hacia enfrente y de repente pues ya como que salió entre el monte y vio ya el bosque normal por donde él se había perdido. Y que él se quedó viendo hacia atrás y pues ya no había nada de lo que acababa de ver. Pero salió estando estando en ese lugar. En el mismo tiempo, sí, de noche. Sí. Según él. Ajá, según él fue así. Como minutos. Él sintió que fueron minutos, pues que simplemente tuvieron esa conversación, le enseñó la ciudad, le hicieron un trato y le dijo pues la salida es ahí, simplemente sube el borde y ya. Y él avanzó unos pasos hacia adelante, salió entre el monte y ya era normal, ya era el bosque normal. Ahí estaba el borde por donde él se había caído, por donde se había ido el venado. Pero se había perdido 2 semanas. Sí. Para él fueron instantes. Para él fueron minutos. Ajá. Y salió y pues que se quedó sorprendido. Y que dijo, no, pues ya me voy a mi casa, pues gracias a Dios pues ya pude salir. Y que él regresó a su casa sorprendido y llegó a contarle a su esposa, pues él como que entusiasmado y a la vez asustado, pero pues no llevaba carne. Y la señora se quedó sorprendida porque pues sí, el señor volvió de noche. Por eso él sintió que fueron minutos. Fueron minutos. Okay. Ajá. Y entonces pues anunciaron que él ya había regresado y todo. Y la gente llegó pues sorprendido pues dónde estaba y así, porque él estaba contando su versión y la gente pues se quedó como de que si tú ya desapareciste 2 semanas. 2 semanas, sí. Y pues ya el señor comenzó a decir más cosas que no una persona normal no dice, pues comenzó como que a alucinar, comenzó a decir cosas que no eran, y al siguiente día pues que él dijo que quería comer carne, que se quería comer una gallina viva, y la gente pues se sorprendió, que la señora se asustó y llamó y reunió otra vez a los del pueblo y que les dijo que pues su esposo no había regresado normal, y fueron otra vez con el brujo. Y pues ya el brujo le hizo como una regresión, no sé cómo. Así como creo que ahí es como te duermen, como, sí, es algo así, ¿tipo ¿no? hipnotizar? Como una hipnosis regresiva, creo que se llama eso. Ajá, le hicieron eso y pues ya el señor 2, 3 días después volvió a la normalidad, pero él no recordaba nada, absolutamente nada. Que le preguntaban, y pues, ¿a dónde fuiste? Y él no recordaba. Pues que decía que eso nunca había pasado, pues que la gente se lo estaba inventando. Pero sí contaba cuando se fue al bosque a cazar, ¿o ya no? No, ya no. Eso, pues ya nunca jamás fue, pues, porque él como que se le borró de la memoria por completo todo. Pero ¿y qué pasó con su hija? Pues
No sé, ya no pregunté, no me terminaron de contar la historia, pero pues yo supongo que sí. Miren, esta historia que les voy a contar, porque estamos hablando de los encantamientos, casi es similar. Pasó en Chiapas, se hizo noticia grande y eran dos niños que se fueron al bosque y creo que iba el papá con ellos, o no sé si iba el papá con ellos, pero se fueron al bosque los niños y se metieron a una cueva. Al entrar era una cueva pequeña. Se metieron y se metieron y no regresaron. Entonces el papá pidió ayuda a la comunidad para que fueran a buscarlo, a los niños. Y se reunieron todos y se internaron al bosque y se fueron a buscar. Y de repente el papá escuchó la voz de uno de sus hijos, porque eran dos casi como de 6 o 7 años, creo. Ahí está la historia, lo pueden buscar, ahí lo pueden encontrar. Y dicen que los niños empezaban a hablarle desde la cueva, pero como que para un adulto no se podía ingresar, porque se metió uno de los perros y jamás también volvió a salir. Se metió y no volvió a salir. Y el papá los escuchaba hablar. Y así pasó. Él no, pues trataron de escarbar y de romper con picos y trajeron maquinaria y la roca no se rompía o no se terminaba, como que no llegaban al punto exacto donde se escuchaba la voz del niño. Y el papá no se daba por vencido. Siempre llegaba a lanzar cuerdas o lanzaba comida para ver si lo podían comer. Y pasó el tiempo. Y cuando una tarde el señor llegó a ver a los niños, pues cómo estaban, y que uno de ellos le contestó: papi, mi hermanito ya se durmió y no se quiere despertar. Lo estoy moviendo, pero no se despierta. Y el papá se dio cuenta que a lo mejor el otro ya estaba. Sí, lo que saben ustedes. Entonces se puso a llorar y al día siguiente se fue. Platicaron con el niño que por favor, porque le lanzaba cuerdas, le lanzaba comida, que si llegaban, y el niño decía que no, que nunca miraba la comida, que no llegaba ninguna cuerda para poder jalarlo. Y al día siguiente, cuando volvió a regresar, el niño le volvió a decir, pero ya dice que con una voz, bueno, es lo que yo escuché y lo que traté de investigar, y mira, con una voz de adulto. Y le dijo: papá, ya no vengas. Ahora yo voy a cuidar a los animales que están aquí en este bosque, ya no vengas, por favor. Yo estoy bien y mi hermano está bien también. Y desde entonces creo que ya no se sabe más de la historia. Pero sí, porque como dicen que los cerros, las piedras grandes tienen dueño, y pues ahí es donde son los encantos. Cuando uno se distrae es cuando más, pero en los pueblos, pues porque en las ciudades ya no pasa eso. No, tal vez. O a lo mejor, pero sí, es muy, muy raro. Más raro, ajá, sí. Ay, me conmovió esa historia. Sí, está muy triste. Muy triste. Muy triste. Está en internet, lo pueden buscar. Si lo llegan a ver, o si estoy agregándole partes, pues comenten ahí si estoy agregando partes donde no es, pero me parece que así es, porque mi hermana fue la que me contó. Ya tiene años esa historia. Mi hermana fue la que me contó de que eso había pasado allá en Chiapas. Creo que es en San Cristóbal. Creo que es ahí. Entonces, pues sí, los cerros, todo el lugar tiene dueño. Más cuando una persona también dicen que está necesitada de dinero. Oh, sí. Cuando quiere, ocupa dinero, y el diablo, o no sé qué espíritu o presencia, te pone ollitas de barro, pero a cambio de algo, pues. Dicen que es de tu alma. Justo, te voy a contar una historia
Pasó en Guatemala, en Huehuetenango, Guatemala. Cuentan, bueno, si nos están viendo de Guatemala, que confirmen, porque Ajá. fue muy Sonada la muy historia. sonada esa historia, que supuestamente hay una señora, yo supongo que la señora aún sigue viva, que la señora tiene muchos lujos, tiene autos, tiene casas, tiene de todo, pero hay algo raro, que la señora pues ya no tiene hijos. Ella tuvo muchos hijos, pero pues ya ninguno está vivo. Y cuentan que cuando la señora era joven, los vecinos veían que la señora se metía mucho entre las montañas. Ajá. La señora se iba mucho a las montañas y siempre volvía con una ollita, que siempre la traía tapado. Ellos suponen que era una ollita, Sí, pero a lo siempre mejor por traía la algo forma. tapado, pues. Pero que la señora de repente comenzó como a hacerse rica y poco a poco fue perdiendo a un hijo, a otro hijo, a otro hijo, y perdió a todos. Pero la señora, o sea, llegó a tener muchísimo dinero. Mucho. Y hace como más o menos 6 años, dicen que la señora se comenzó a ver demacrada, seca, comenzó a perder sus ganados y muchos cuentan que vieron a la señora que se volvió a introducir a la montaña. Y regresó con algo, con eso que la habían visto hace años atrás. Y justo una semana después, los niños iban a ir a una excursión. Y que cuando el autobús estaba saliendo de la escuela, ya con todos los niños, iban pasando por esa curva cerca de esa montaña. Y justo ahí por donde salía la señora siempre, pues se accidentaron. Y todos perdieron la vida. Todos, hasta el chofer, los niños, todos. Y pues se les hizo raro porque tiempo después la señora se volvió a recuperar, pero más. A tener más dinero. A tener más dinero, más ganados, o sea, se hizo más rica. Pero entonces quiere decir que... Ajá, eso sí, yo creo que la señora aún sigue viva. Que ella vendió a los... Ajá, que dicen que ella pues entregó a los niños. Uy, eso sí está muy... Sí, y de hecho eso... Sí. Uh-huh. Sí, pues sí, eso es real. Sí, los encantos 100%. Son muy fuertes o muy poderosos, porque hacer ese tipo de cosas y yo creo que al final ella también se va a ir con... Claro. Uh-huh. Con esa persona. Sí. Que le dio todo, pues, sí. Dinero, lujos, riquezas, pero al final pues se va a ir. Igual dicen que nunca tienes que enamorarte sin ser correspondido, porque escuchen esta historia. En Chiapas igual, porque Chiapas es un pueblo, es un estado muy misterioso, tiene muchas leyendas, muchas historias. Cuentan que había una pareja que pues eran muy pobres, se dedicaban a vender panes, hierbas, se iban a la ciudad, o sea que cada que iban a esa pareja a la ciudad, pues para acabar más rápido, el hombre se iba por una calle y ella se iba por otra calle. Y en eso pues se separaron, pues como siempre, de que mira, tú te vas a ir a vender para allá y yo me voy por acá. Y la muchacha se sentía agotada ese día y que pues se puso a pensar de que, ay, si yo no me hubiera casado con este hombre, y si yo me hubiera casado con otro hombre, a lo mejor y yo no estaría en estas condiciones, no estaría caminando, no estaría batallando para poder sobrevivir día a día. Y en eso ella vio una oficina muy bonita. Uh-huh. Y que esa oficina tenía una ventana muy grande donde se lograba ver a muchas personas con máquinas de escribir. Como unas oficinas. Ajá, sí, era una oficina grande. Okay. Y entonces ella pues suspiró y que ella pensó, si tan siquiera yo me hubiera casado con uno de esos hombres, yo no estaría aquí. Y que ella se acercó a la oficina y llegó cerca de la ventana y se quedó mirando hacia adentro.
y que vio a muchos hombres pues guapos y pues Sí, en sus escritorios trabajando, mujeres, y que ella dio un suspiro y pues siguió su camino vendiendo las hierbas. ¿Ok? Pasaron 2 días después, pues llegaron a su casa normal. 2 días después el esposo se fue a trabajar, cuando de repente ella escuchó que escuchó pues el sonido como de que emite un caballo. Las pisadas del caballo. Ajá, las pisadas del caballo. Y que ella se acercó a ver a la ventana, pues qué era, quién era. Y que en eso vio y reconoció al muchacho que había visto en la oficina. Ajá. Y que él pues también la vio pues desde que ella se acercó y que le dijo, a ti te vine a buscar, sal. Y que ella pues tontamente salió y que le dijo, ay, tú me vistes, el día que yo te vi tú me vistes. Y que le dijo, sí, yo te vi desde lejos y supe que te gusté y pues por eso vine a buscarte. Y que ella pues se sintió bonito y que ella le dijo, sí, pues a mí me hubiera gustado, y le comentó su situación. Ajá, sí, pues de que a ella le hubiera gustado y que por eso ese día se quedó viendo hacia allá. Y entonces él que le dijo, no, pues yo te puedo dar esa vida que tú pensaste ese día, que tú sueñas, yo te lo puedo dar. Lo malo es que tú tienes marido. Y que ella le dijo, pues que ella estaba dispuesta a todo con tal de ya no seguir viviendo en esas condiciones con las que le tenía el esposo. Y que le dijo, pues dime los días que no esté tu esposo y yo vengo a buscarte. Y pues ella aceptó. Y entonces ella se veía siempre a escondidas con él. Y de repente dice que el hombre llegó un día y que le dijo, pues ¿sabes qué? Ya no me voy a ir. Pues yo ya quiero estar contigo, ya no me voy a regresar pues de donde vengo, ya no. Y que ella le dijo, no, pero es que mi marido ya va a regresar de trabajar y pues no quiero que te vea, yo quiero que sigamos como estábamos. Y que el hombre le dijo que no, que ella se iba a quedar con ella y que pues pasara lo que tenía, que tuviera que pasar. Pero entonces el esposo lo iba a ver al hombre. Sí. Entonces la mujer tenía mucho miedo, tenía demasiado miedo. Y el hombre pues estaba muy terco. Y de repente llegó el esposo, entró y hagan de cuenta que no vio nada. Como que no lo veía, pues no lo lograba percibir, no lo vio. Y ella se quedó sorprendida porque pues ella sí lo veía. Y el esposo no. El esposo no. Y pues ellas seguían con sus actividades normales, pero que él le decía, oye, te noto rara, ¿por qué estás rara? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me quieres abrazar? Pero que el otro hombre pues la agarraba y le decía, pues no, abrázame a mí, pues tú estás conmigo, ya no vas a estar con él. Y que el esposo pues ya la veía ida, pues ya no estaba en sus 5 sentidos, la chica. Sí, como bien. Entonces ella, bueno, al principio dice que él pues se sentaba en un banquito por ahí, pues no era tan lacra, digamos, no se iba a meter entre ellos pues a la cama. Muy molesto, ajá, muy molestoso. Ajá. Y de repente pues él dice que tomó la decisión de que ya se iba a ir a dormir pues con ella y entre pues los tres, ajá, pues que iban a dormir juntos. Y ella le decía, no, es que aquí está mi marido, pues no, que vete para allá. Y que el marido se quedaba como que, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? ¿Con quién estás hablando? Y que pues esta entidad como que le obligó a tener relaciones sexuales pues enfrente del marido y ella pues no quería. Entonces el esposo cansado fue con un brujo y que le contó la situación de la esposa. Y que le dijo, pues mi esposa ya no me da ninguna respuesta. Ella está peleando sola. Entonces el brujo pues comenzó pues a checar qué había y que le dijo, no, tu esposa no está peleando sola. Tu esposa pues está encantada. Ella se enamoró de una persona, pues que esa persona ni siquiera la conoce, pues. Y ella se quedó muy, muy, muy ilusionada. Muy encantada. Muy encantada. En los cerros, cuando una persona a veces es de bajos recursos y necesita dinero, aparecen estos como monedas de oro o monedas antiguas, y pues la persona que va ahí se le brilla eso, se le presenta. Entonces
agarran eso, pero es a cambio de sus almas, sus espíritus, o no sé qué, como qué es lo que tenemos o qué es lo que esas cosas quieren. Y sí se vuelven como con dinero, pues tienen dinero en un tiempo, pero al final quedan como poseídas, como locos y encantados. Y muchos doctores no pueden dar una cura, una medicina, algo que ellos no saben qué es lo que tienen. Claro, porque la ciencia no La entiende ciencia. lo espiritual. Mira, por ejemplo, hay una historia allá en el pueblo de un señor que iba a la reunión de sus hijas. Siempre iba caminando, pues, porque pues antes no habían carros. Entonces cuentan que vieron que ese señor se desvió a una vereda, pero que el señor ya no llegó a la reunión. Muchos lo vieron que iba, pero no llegó. Entonces pasaron los días y no veían al señor por ningún lado, pues porque es un pueblo pequeño y el chisme es grande, pues toda la gente sabe lo que hacen los demás. Y todos se quedaron, pues, todos se preguntaban, ¿y dónde está este fulano? Que pues siempre está por aquí afuera, pues, sentado, platicando. Y de repente un día el señor regresó con un carro de 3 toneladas, que le dicen allá en Chiapas, con un camión muy grande, nuevo. Y todos se quedaron sorprendidos, pues, ¿de dónde lo había sacado de un día a otro? Sí. Y pues le preguntaban, oye, ¿de dónde sacaste ese dinero, pues, para comprarte ese carro? Y que él, pues, simplemente se reía, pero nunca les dijo. Simplemente se reía. Y pasaron como 2 meses después, su hija comenzó a enloquecerse. Pues de repente la veían platicando sola, se reía sola, salía a caminar a las horas de la noche. Y el señor, pues, llamaba a la comunidad a buscarla. Iban a buscarla y la encontraban entre la montaña, cerca del río. Y pues nadie entendía, ni él ni el papá entendía. Y tiempo después, la otra hija igual comenzó. Bueno, el chiste es de que 3 hijas de ese señor como que se encantaron, quedaron locas, platicaban solas, no entre ellas. ¿Y el señor? Solas. ¿El señor no? El señor no, el señor estaba bien. Y que se acercaron los vecinos y que le dijeron, mira, pues tu caso ya está muy... Entonces creo que tenemos que ir a ayudarte, pues vamos con el brujo del pueblo, pues para preguntarle, pues qué está pasando, porque al doctor, pues no creo que nos dé respuesta. Llegaron con el curandero y que el curandero se vio se enojó demasiado con el señor cuando lo vio y que le dijo, tú las ofreciste a cambio de esa serpiente de oro que sacaste allá, y tú sabes dónde. Y eso lo saben porque los vecinos pues lo iban acompañando, ellos son los que cuentan que eso le dijeron y que el señor se hizo el tonto. Y dijo, pues ¿cuál? Yo no saqué nada. Y que le dijo, sí, tú sacaste una serpiente de oro. Se te presentó a ti para tentarte. Y pues por tu ambición, fuiste y lo sacaste. Eso no era para ti. Porque supuestamente, por ejemplo, antes las personas, creo, antiguas, enterraban pues sus pertenencias, sus joyas, oro. Y pues el diablo se adueñaba, ¿no? Y supuestamente eso se le presenta solamente a la persona que él se lo quiere entregar, no es a cualquiera. Y entonces, pues yo no sé por qué al señor se le presentó, lo vio y fue a sacarlo, lo vendió y simplemente sus hijas enloquecieron así de la nada. Y ya pues el brujo se enojó y que le dijo eso. Y que el señor se seguía haciendo el tonto y no aceptó. Y que él dijo que no aceptó y que pues le dijo que era un charlatán y se llevó a sus hijas. 2 meses después falleció la esposa.
Pero la esposa no estaba como encantada. No, la esposa estaba bien, de la nada. Y entonces los del pueblo pues decidieron llevar a las chicas con el curandero porque pues el señor se negaba, no aceptaba su error. Y el curandero les dijo que sí podía curarlas, pero pues que a él le decían que el señor tenía que devolver la serpiente que sacó porque era una serpiente de oro, supuestamente. Y pues el señor, pues fueron a buscarlo, ¿no? Pues las muchachas estaban bien y cómo es posible que tú te atreviste a hacerle eso a tus hijas, así que devuélvelo. Y el señor pues dijo que no lo iba a devolver y pues no lo devolvió y dijo que era mentira todo eso. Y sí, poquito a poco fueron falleciendo las hijas. Fallecieron las hijas. ¿Y el señor aún vive o ya no vive? El señor sigue vivo, tiene casa, carros, y de hecho cuentan que el señor nunca sale por las mañanas ni tardes, él siempre anda en las noches, siempre sale en las noches, solamente en las noches. Pues está muy... El señor sigue vivo, pero de la noche a la mañana se hizo rico, pero a cambio de la vida de su esposa y sus hijas. Sí está muy interesante, mucho de esos relatos se cuentan allá en los pueblos, de los encantamientos que suceden, todo eso. Sí. Y mis abuelos decían que teníamos que tener mucho cuidado cuando caminábamos solos o con los amigos. Hay veces que los amigos no son los amigos. Podría ser el diablo, que cuando tú vas y te encuentras con un amigo, vas caminando en la calle y te encuentras con un amigo y él se te acerca y comienzan a platicar, que tengas mucho cuidado, que no puede ser él, pues. En mi pueblo se cuenta que había un señor que pues era muy mujeriego. Él tenía a su esposa, hijos, y pues él acostumbraba pues ir a traer leñas, a traer brosa en la montaña. Y un día él se fue, como de costumbre, pero pues no regresaba. Y la señora decidieron con sus hijos ir a buscarle y pedir a la comunidad que les ayudara. Y comenzaron a buscarle y pues que los vecinos dijeron, no, pues él ha de estar con una de tantas señoras que anda, o ha de estar con los amigos, pues de borracho. Y la señora pues decía, no, es que mi marido pues, no, o sea, sí se inquieta a tomar, pero pues no demora tanto tiempo, pues no ha llegado toda la noche. Y pasaron 2 días más y la señora pues ya estaba súper preocupada. Y decidieron ir a buscarlo pues por donde había ido el señor y no estaba, no había ningún rastro de él. Y que le dijeron, no, pues pierde tus esperanzas porque pues el señor a lo mejor y se fue con otra señora y pues ya no va a regresar. Pues ustedes saben que muchos hombres hacen eso, abandonan a las familia. Esposas. De repente, un día regresa el señor, pero diciendo cosas sin sentido. Y la señora pues se alegró y se asustó. Se alegró porque había llegado y se asustó porque estaba diciendo muchas incoherencias. Entonces decidió juntar otra vez a los vecinos, pedirles ayuda. Y pues los vecinos dijeron, no, pues ya está súper perdido. Hay que llevarlo al doctor. Lo llevaron al doctor, no tenía nada. Al psicólogo, nada. Entonces decidieron llevarlo con el curandero. Y el curandero les dijo que sí, efectivamente había sido encantado. Que el señor, pues sí, fue a juntar al lugar brosa, donde iba a ir. Y que supuestamente él se le apareció una mujer muy bonita, y que esa mujer, supuestamente mujer, le comenzó a llamar y se comenzó a quitar la ropa. Y pues él, como era mujeriego, pues creyó que era una mujer real. Y pues fue y se acostó con ella. Y al despertar él,
supuestamente pues ya no estaba la mujer, pues desapareció y fue encantado. Eso les dijo el brujo. Ajá. Entonces le hicieron lo hipnotizaron, le hicieron una regresión, o sea, no sé, como que regresaron su espíritu a su cuerpo y él 2 días después volvió a la normalidad. Pero sí se acordaba. Y sí se acordaba, él sí se acordaba. Ajá. Y ya contó que pues sí, era real lo que dijo el brujo. Se le apareció la mujer. Se le apareció la mujer, que tuvieron relaciones. Y al despertar, supuestamente él sintió que pues solamente pasó una noche, pues ahí ya no estaba la mujer, había desaparecido, pero pues era una mujer desconocida, él nunca la había visto por ahí. Ajá, sí, por ejemplo, también con los tratos, vaya, dicen con el trato con el diablo o con los demonios, que cuando el diablo o el demonio quiere hacer algún trato contigo, se comienza a presentar de diferentes formas. Dicen que también se puede presentar, por ejemplo, en un toro rojo, en una llama, como en un fuego, o una luz brillante. Y un amigo me contó hace tiempo que él venía de ver a su novia. Como los caminos allá son pequeños, venía de otro pueblo de ver a su novia. Entonces él a lo lejos miró un toro color rojo y se acordó de su abuelito, las historias que le contaba, que si encontrabas uno de esos, que te fueras y le preguntaras al toro que dónde está el oro, y ese animal como que te enseña a dónde tienes que escarbar, pero no tienes que llamar a nadie más porque ese te pertenece a ti, dicen ellos. Pero es un trato que el diablo quiere hacer contigo. Tú desentierras eso y al final tu alma se está yendo con él. Y él dice que lo pensó muchísimo. Voy y le pregunto o no, voy y le pregunto o no. Pero en lo que iba pensando, iba caminando. Y al final no se decidió en ir a recoger en eso. Y llegando a su casa, pues le contó a sus papás y sus abuelitos qué es lo que había visto. Y le dijeron, qué bien que no aceptaste, porque en 1 o 2 semanas te ibas a quedar loco, o si no, en un poco tiempo te ibas a pasar al otro mundo sin tener enfermedad, claro que te iban a, él decía, claro que me iban a dar todo lo que yo iba a poder comprar, todo lo que deseaba, lo que anhelaba, pero no lo iba a disfrutar como para toda la vida o hasta llegar a ser viejito, pues nada más un tiempo y se acabó. Tratos con el diablo o con alguna entidad, pues yo creo que es el diablo que te hace eso. Ok, sí, fíjate ¿Sí? que sí. Por ejemplo, miren, yo les voy a contar una, pues, yo trabajaba en Tennessee, conocí a una señora de Oaxaca y la señora me ofreció un terreno. Me dijo, mira, tengo un terreno muy bonito cerca del mar, pues yo te lo puedo dar súper barato porque mis hijos no quieren ir a vivir a Oaxaca y pues yo tampoco pienso volver a Oaxaca. Y me enseñó el terreno muy bonito y pues yo le dije, pero ¿por qué lo quiere vender si está muy bonito? Y ella al principio no me quiso decir, me dijo, no, pues... Te quería engañar. Sí, no, pues es que simplemente no queremos ir a vivir a Oaxaca. Ajá. Ya compramos una casa en otro lugar más... Para ellos cómodo. Ajá, más cómodo para ellos. Y pues yo le dije que no, pues porque yo no soy de Oaxaca y obvio no sé cómo funciona allá. Como 2 semanas después, ella me dijo, ¿qué crees? Ya vendí el terreno, ya lo logré vender. Pero qué bueno que me dijiste que no lo querías. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, mira, te voy a contar la historia
de mi abuela, que tiene que ver con ese terreno. Ajá. Mi abuela hace años eran una de las familias más ricas de ahí del pueblo. Eran los más ricos, que tenían carro, ganados, árboles frutales. De hecho, en el terreno pasaba el río, muy bonito. Mis tíos estudiaron, mi mamá, pero supuestamente una vez al año la abuela les decía a todos, ella era niña, y que les decía a todos sus hijos y nietos, pero era una fecha específica, le dijo la fecha: tal día todos se meten a sus cuartos temprano, o sea, se levantaban temprano a las 6 de la mañana, unos a cocinar, otros a limpiar, y dejaban todo limpio, todo ordenado. Pero hacían mucha comida, pero tenían prohibido comer de esa comida. Eran ollas y ollas de comida. Y que les decía, pues enciérrense a partir de las 6 de la tarde. Cuidado con salir, cuidado con estar despiertos y cuidado con estar espiando, pues. Y ellos eran niños, pues eran curiosos. Sí, sí. Y cuenta que muchos años hicieron eso, pero pues ellos no le ponían importancia porque eran niños. Y tiempo después como que les entró la curiosidad y ellos decidieron pues desvelarse y velar qué iba a pasar. Y de repente empezaron a escuchar. O sea, llegó una de esas fechas y la abuela hizo lo mismo. Ellos se mantuvieron despiertos. De repente comenzaron a escuchar que escucharon como las pisadas de un caballo, pero se escuchaba que el caballo era grande. Y escucharon cuando una persona bajó, pero como que llevaba los botines de él muy fuertes. Ajá, sí, se escuchó la pisada muy fuerte. Sí. Y escucharon cuando entró a la cocina y empezaron a escuchar movimiento de ollas, platos, cucharas. Pero ellos dicen que duró toda esa noche, pues supuestamente. Ajá. Y se quedaron sorprendidos, pues como de qué será. Y de repente escucharon cuando salieron de la cocina, se subió al caballo y se fue. Y al siguiente día, ellos llegaron a la cocina, pues para ver qué había. Sí, ajá, curiosos los niños. Sí. Y no había nada, o sea, estaba como el día anterior, como lo habían dejado. Pero pues las ollas ya no tenían comida, estaba vacía la comida. Y que ella fue a preguntarle a la abuela, abuela, anoche yo escuché esto, y que a la abuela le cambió el color y que le dijo a la mamá de ella, mira lo que están preguntando esta chamaca. Enojada. Enojada. Y que la mamá pues le dijo, no hija, tú no tienes que preguntarle eso a la abuela, pues. Y no le dio más explicaciones. Entonces pasaron unos añitos más tarde, la abuela ya se sentía un poco mal. Entonces ella decidió hablar con sus hijos y que les dijo que le iba a dejar tal terreno para que, o sea, comenzó a repartir, pues, la herencia. Sus herencias, ajá, sí, como el testamento. Sí, pero que le dijo a la mamá de ella que ella se iba a quedar de representante pues para el trato que ella había hecho una vez con el señor. Eso se los contó a todos. Sí, a los hijos nada más. Reunió a los hijos, repartió la herencia. La señora le dijo a su hija pues que ella había hecho un trato con un ser pues de otra dimensión. Y le contó la historia de cómo se le había aparecido y cómo es que ella había accedido a eso. Y pues gracias a eso tenían pues muchos bienes y que tenían que seguir pues para no quedar en la ruina, que porque ella ya se sentía muy mal. Y la hija pues le dijo claro que ella no quería, le dijo que no, que si se lo quería dejar a otro hermano de ella pues podría hacerlo, que lo hiciera, pero que ella no lo aceptaba y que tampoco pues quiso aceptar terreno. Entonces la abuela fue con el hijo menor y el hijo menor tampoco, ningún hijo quiso. Y entonces la abuela se enfermó más, falleció y después falleció el último hijo, el menor de todos. Falleció el penúltimo, falleció el último
Y ahí fue donde decidieron ellos, ella decidió, pues, decidieron entre los hermanos, pues, irse mejor de ahí, irse de ese terreno, dejar todo atrás, y pues ya que se fuera todo a la tumba junto con ellos. Se fueron a diferentes lugares, llevaron a sus hijitos a diferentes partes de otro pueblo, y se olvidaron un buen tiempo de eso. Entonces, pero como quiera, pues la abuela ya había repartido los terrenos, las herencias, la abuela. Y pues lamentablemente, digamos, a la mamá de la señora le tocó ese terreno. Porque por eso, pues nadie lo quiso. Por eso lo estaba vendiendo. Sí, y entonces, pues como ella sabe esa historia, los hijos también, pues nadie quiere ir a vivir allá, nadie quería. Y entonces la señora lo estaba vendiendo baratísimo, pero pues allá en ese pueblo nadie lo quería tampoco, porque pues se secaron todas las plantas, el río se secó, o sea, acabó por completo todo. Todo se acabó. Así como lo ganaron fácil, a lo mejor sí, se fue. Pero también, la que tenía, digamos, ese trato era la señora, la mamá. La mamá, la abuelita de la amiga que sí, sí. Y pues por eso la señora me lo quería ofrecer, pero imagínate si yo le hubiera dicho que sí. No, hay personas muy malas también. Es una maldad. Y los tratos, hay veces se presentan de diferente forma. Esta historia, dicen que el señor venía caminando hacia su casa después del trabajo, y en una montañita hacia lo lejos miró como un fuego que estaba prendiendo, y pues él ya sabía que podría ser alguna olla de barro con oro o algo pues así relacionado con eso, que cuando tú ves eso hay un trato, que hay como que hay una persona o un espíritu que te habla, o te puedes encontrar ollas con mucho oro, monedas de oro. Entonces el señor valientemente dice que se acercó y se le quedó viendo, y sí, de un agujero así algo grandecito estaba sentado una ollita de barro, una vasija, y de ahí, de adentro, había muchas monedas de oro, y que eso hacía que resplandecía todo el lugarcito, se iluminaba pues como si fuera un fuego, una llamarada así. Y entonces el señor, confiado, se fue a su casa, porque él en ese momento se lo quiso llevar y lo intentó levantar, no pudo. Entonces fue hacia su casa a llamar a unos amigos o compadres, creo que tenía en la casa, que estaban ahí de visita, pero él no sabía lo que iba a pasar después. Entonces se fue y le contó pues a su compadre, creo: oye, mira que encontré esto allá en el camino, pero no lo aguanto, no lo puedo traer, necesito que me ayudes. Y se llevaron pico y pala, según él pues para escarbar más y poder levantarlo y traérselo a su casa. Cuando llegaron ya no había desde lejos pues el señor como que decía, por allá estaba alumbrando, y ya no, como que ya no encontraba el lugar porque ya no había la llama, el fuego, no. Y cuando llegaron, el señor se fue acercando y se fue acordando del lugarcito. Cuando llegaron al lugar exacto, lo que encontraron, dice que fue popó de vaca, de vaca, o de toro pues, pero era de ese tipo. Estaba lleno el agujero. Y entonces el señor dice que dijo: pero ¿cómo? Si aquí hace ratos, aquí lo vi, estaba una vasija con oro, y es la que alumbraba todo el lugar. Y el señor con la pala empezó a remover eso, el excremento, y empezó a mover todo eso, y nomás no encontró nada. Hicieron un desastre, pues él terminó manchado, se metió pues a tratar de encontrarlo, y no encontró nada. Y dicen que cuando el diablo quiere hacer un trato contigo, tú no tienes que llamar a nadie, tienes que hacerlo tú solo, sin decirle a nadie. Y entonces sí, eso
es para ti, pues, pero tienes que entregar tu alma. Pues estás haciendo un trato, él te está dando lo que tú a lo mejor anhelas, dinero, oro, riquezas, y y a cambio de eso tú te vas a tu alma se va a ir con él, pero no tienes que llevar a alguien para que eso se haga, el trato se haga. Y pues muchos tratos, encantamientos en los pueblos es donde se presentan más eso. Y bueno, hermana Miley, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, o sea, me quedaron muchas historias más, pero pues lo vamos a dejar para un próximo video si es que les interesa. Déjenos sus comentarios. También pueden escribir sus anécdotas si es que tienen. Envíenos mensajes. Sí, de hecho me han enviado unos mensajes ya, pero pues va a ser para otra ocasión. Respondiendo mensajes de los que nos dejan. Y no olviden seguirnos, amigos, en Enigmas en TikTok y Enigmas Podcast en Facebook. Ahí en la descripción del canal están los enlaces al TikTok y al Facebook. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.